Oye, te cuento que el presidente Salvador Elena Bukele anunció una nueva ofensiva contra el resto de integrantes de las violentas pandillas que siguen operando en el país. Si uno no lo apunta en el mapa, quizá ni lo ve. El Salvador, el país más pequeño de América Central, sin acceso al Mar Caribe y con una población menor a la de muchas ciudades latinoamericanas, ha pasado de ser casi invisible a estar en el centro del debate mundial. ¿La razón? La creación de la megacárcel más temida del continente y la figura que la impulsó, Nayib Bukele. En marzo de 2022, una ola de asesinatos estremeció al país. En apenas un fin de semana, 87 personas fueron asesinadas. Fue la masacre más brutal en tiempos de paz en la historia reciente del país. Bukele, que ya había iniciado su cruzada contra las pandillas, respondió con una decisión radical. Decretó estado de excepción. No sería temporal, sería el comienzo de una era. El Congreso, bajo control de su partido, aprobó medidas que alteraron por completo las garantías básicas de la Constitución: detenciones sin orden judicial, ampliación del tiempo de prisión preventiva, eliminación del derecho inmediato a abogado y el silencio sobre el paradero de los detenidos. En paralelo, se diseñaba el megaproyecto, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, con capacidad para 40,000 presos. El nombre era simbólico. Bukele lo dejó claro. Esta prisión no era para rehabilitar, sino para enterrar. Cientos de hectáreas cercadas por muros de concreto, alambrado electrificado, torres de vigilancia, celdas sin ventanas y sin camas. Un sistema de control absoluto donde cada movimiento es monitoreado por cámaras y cada reo vive bajo luz artificial 24 horas al día, sin visitas, sin contacto humano con el exterior, sin esperanza. Para muchos salvadoreños, la noticia fue recibida con alivio. Las maras, durante décadas, habían impuesto un régimen de terror. Controlaban barrios, cobraban renta a los comerciantes, reclutaban niños y ejecutaban a quienes se negaban a colaborar. El país tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo. En 2015, El Salvador registraba 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Bukele juró cambiar eso, y lo hizo. Los números comenzaron a caer con fuerza. En 2023, la tasa bajó a 1,9. Las extorsiones disminuyeron. El transporte público volvió a operar en zonas antes dominadas por pandillas. Y las familias empezaron a caminar por las calles al anochecer. Pero ese milagro de seguridad tenía su precio. Más de 85,000 personas arrestadas en menos de 2 años, muchas sin juicio ni pruebas concretas. La megacárcel se volvió el símbolo del nuevo El Salvador. Medios internacionales visitaron el CECOT con escoltas militares. Las imágenes eran impactantes. Hombres rapados, descalzos, encadenados de pies y manos, agachados por horas en filas interminables. Los tatuajes de pandillas eran exhibidos como prueba de culpabilidad. La narrativa oficial era clara. Aquí no entran víctimas, solo monstruos. Pero, ¿era cierto? Fuera de cámaras. Comenzaban a circular testimonios inquietantes. Algunos hablaban de jóvenes detenidos por tener una apariencia sospechosa, otros por vivir en zonas empobrecidas o por tener familiares con antecedentes. Las ONGs advertían: no se está deteniendo a los criminales, se está barriendo con los pobres. Y mientras Bukele celebraba en Twitter cada nueva transferencia de reos al CECOT con frases como «los enviamos al infierno que se merecen», el mundo comenzaba a mirar más de cerca. ¿Se trata de una victoria histórica contra el crimen o de una justicia construida sobre el miedo? Las cifras hablan por sí solas.
Más de 85, 0 personas arrestadas desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador. Un país pequeño, con poco más de 6 millones de habitantes, se convirtió en la nación con la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. Pero más allá de los números, hay una pregunta que incomoda cada vez más a los observadores internacionales. ¿Dónde quedó la justicia? En el centro de confinamiento del terrorismo, SECOT, miles de personas viven bajo condiciones que organizaciones de derechos humanos califican como trato inhumano. Las celdas están diseñadas para castigar, no para rehabilitar. No hay camas, no hay ventanas, solo concreto, hacinamiento y vigilancia permanente. La alimentación es escasa. Los enfermos rara vez reciben atención y los cuerpos que no resisten son reportados como muertes sin explicación. Desde dentro, algunos testimonios logran filtrarse. Audios, cartas escondidas, dibujos. Hablan de hombres durmiendo de pie, turnándose para respirar junto a las rejas y peleando por restos de comida. Hablan de golpes con tubos, insultos constantes, silencio impuesto. Las visitas familiares están completamente prohibidas y los abogados, cuando los hay, no reciben acceso a sus defendidos. Pero lo más perturbador no es lo que ocurre adentro, sino cómo llegaron ahí. La mayoría de los detenidos no han sido condenados. Muchos ni siquiera han sido formalmente acusados. El gobierno justifica las detenciones con denuncias anónimas, registros policiales previos o simplemente el hecho de vivir en zonas vulnerables, en barrios como Soyapango, Ilopango o Mexicanos. Cualquier joven tatuado, con gorra o cicatriz, es sospechoso. Ante el colapso del sistema judicial, el Estado optó por los juicios colectivos. En algunos casos, hasta 900 personas son juzgadas al mismo tiempo. Un juez, un fiscal, un defensor público para cientos de rostros. El tribunal no escucha historias individuales, no revisa pruebas particulares, no distingue contextos. Se acusa por pertenecer a una estructura terrorista y se condena en bloque. Bukele defiende el modelo. En sus palabras, no podemos permitir que los derechos de los criminales estén por encima del derecho de la gente honrada a vivir en paz. Y para gran parte del pueblo salvadoreño, eso suena justo. Después de años de sufrir extorsión, asesinatos y control absoluto por parte de las maras, la seguridad actual se siente como un milagro. Pero detrás del milagro hay grietas. A abril de 2025, al menos 380 personas han muerto bajo custodia estatal. Entre ellas, 4 bebés nacidos en prisión. El 94% de los fallecidos no tenían vínculos comprobados con pandillas. Algunos estaban presos por error. Otros simplemente no resistieron las condiciones. Para el derecho internacional, estas cifras equivalen a crímenes de Estado. Los familiares, desesperados, llaman a radios comunitarias, se agrupan en redes sociales, pegan fotos en postes eléctricos buscando a sus hijos desaparecidos. En muchos casos, ni siquiera reciben confirmación de que están vivos. Algunas madres cuentan que, al intentar llevar comida o medicamentos a la cárcel, los guardias niegan su presencia. Otros descubren, meses después, que su ser querido murió y fue enterrado sin notificación. ¿Y los responsables? Nadie responde. Con el control absoluto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no existe en El Salvador una entidad independiente que fiscalice estos abusos. Las denuncias caen en oídos sordos. La impunidad es parte del sistema. El régimen de Bukele ha redefinido el concepto de orden. Calles tranquilas a costa de silencios forzados. La paz volvió,
Sí, pero también volvió el miedo. No el miedo al crimen, sino al propio Estado. Para muchos salvadoreños, la megacárcel representa justicia. Para otros, encierra una verdad incómoda. La prisión más temida de América Latina también encierra a miles de inocentes. Bajo un régimen donde basta una sospecha para ir preso, la línea entre seguridad y abuso se ha vuelto cada vez más delgada y más peligrosa. Desde que inició el estado de excepción, organizaciones independientes y medios internacionales han documentado centenares de casos de personas detenidas sin pruebas ni antecedentes. Jóvenes acusados por tener tatuajes, mujeres por vivir con un familiar buscado, trabajadores por vivir en zonas marcadas como calientes. Basta una denuncia anónima, basta una cicatriz, basta no gustarle a un policía. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Luis, de 19 años, barbero en Soyapango. No tenía antecedentes, no pertenecía a ninguna pandilla. Fue detenido al salir de su trabajo, sin orden judicial. Su crimen, tener un tatuaje de una tijera en la muñeca. Pasó 6 meses desaparecido. Su madre solo supo que estaba en el Secot, porque reconoció su rostro en un video oficial del gobierno. Casos como el de Luis se cuentan por miles. Incluso el propio Bukele reconoció públicamente que al menos 0 personas inocentes fueron encarceladas por error. Lo dijo con frialdad, como quien habla de daños colaterales. Sin embargo, asociaciones como Cristosal y Human Rights Watch aseguran que la cifra real podría superar los 30. 0. Es decir, 1 de cada 3 presos podría no tener vínculos con el crimen organizado. Los juicios colectivos donde cientos de personas son procesadas al mismo tiempo hacen casi imposible que esas detenciones se revisen de forma justa. Muchos de los acusados no tienen abogado. Otros son representados por defensores públicos que apenas conocen sus nombres. Las audiencias duran minutos. Las sentencias, años. Pero la verdadera pesadilla comienza dentro de la megacárcel. Los inocentes no tienen un pabellón distinto. Duermen, comen y sobreviven junto a asesinos, extorsionadores y violadores. En el Secot, nadie tiene nombre. Todos son un número. No importa si eras vendedor ambulante o sicario. Todos están esposados, sin contacto humano, sin derecho a visitas, sin posibilidad de apelar. Algunos logran salir. No porque el sistema funcione, sino por presión externa, protestas, denuncias, presión mediática. Pero para la mayoría, la única salida es el silencio o la muerte. Historias de torturas, suicidios, enfermedades no tratadas y abusos sexuales comienzan a emerger desde el encierro. Algunos familiares denuncian que sus hijos fueron liberados solo para morir días después por infecciones contraídas en la cárcel. Otros siguen esperando un juicio o un cuerpo. Fuera de las rejas, el pueblo se divide. Un sector celebra el control. Otro empieza a preguntarse si la seguridad vale más que la dignidad humana. ¿Qué pasa con los niños que crecen sabiendo que su padre está preso por error? ¿Qué mensaje se le da a un país cuando se encarcela primero y se investiga después? Una frase dicha por un exrecluso que logró probar su inocencia tras 10 meses en el Secot resume el dolor de muchos. No sé si salí de una cárcel o si ahora vivo en una más grande. La historia oficial dice que la megacárcel está limpiando a El Salvador. Pero dentro de esos muros, la realidad es más gris, más dolorosa y más humana de lo que muchos quieren admitir. Nayib Bukele se autodefine como el dictador más cool del mundo. Una frase irónica que esconde una realidad alarmante. El presidente salvadoreño concentró todo el poder del país en sus manos.
Ejecutivo, legislativo y judicial responden a su voluntad. Lo que comenzó como una ofensiva contra el crimen se transformó en un modelo de control absoluto que muchos celebran y otros temen. El Congreso, dominado por su partido, aprueba sin debate las prórrogas del estado de excepción. La Corte Suprema, purgada y reemplazada por magistrados afines, avaló su reelección, pese a que la Constitución lo prohíbe. Las fiscalías investigan a críticos, pero cierran los ojos ante denuncias contra funcionarios. No existe, hoy, una institución independiente que pueda frenar los excesos del poder. La prensa que lo cuestiona es acosada. Las organizaciones que denuncian abusos son señaladas como enemigas de la patria. Y la ciudadanía, después de años de vivir con miedo por las maras, acepta este nuevo orden. Bukele promete seguridad, y muchos están dispuestos a darlo todo a cambio, incluso sus derechos. La megacárcel es solo el símbolo más visible de este nuevo El Salvador. Pero lo que ocurre fuera de sus muros es igual de inquietante. La población vive bajo vigilancia, la policía tiene permiso para detener sin pruebas, y las denuncias anónimas se usan como armas personales. Un vecino enojado puede acusarte, y en menos de 24 horas podrías estar preso sin juicio ni defensa. A eso se suma la normalización de la brutalidad estatal. Vídeos de presos encadenados, semidesnudos, con la cabeza agachada, son difundidos por el propio gobierno como muestra de fuerza. Se celebra el sufrimiento, se aplaude el castigo. La compasión, antes valor moral, se convirtió en debilidad. Las cifras duelen. Más de 380 muertos en custodia hasta abril de 2025, entre ellos 4 bebés. Muertes sin investigación, sin responsables, sin justicia. La mayoría ni siquiera tenía vínculos comprobados con pandillas. Para los organismos internacionales, El Salvador ya cruzó la línea de los derechos humanos. Pero para muchos salvadoreños, es un precio justo por vivir sin miedo. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Puede una cárcel salvar a un país? ¿O solo esconder su dolor detrás de rejas? En barrios como Apopa o Santa Tecla, la respuesta no es sencilla. Algunos vecinos afirman que, por fin, pueden dormir tranquilos. Otros, en voz baja, cuentan que ya no temen a las maras, pero sí al gobierno. Porque cuando el poder no tiene límites, todos pueden ser el siguiente objetivo. María Laura Cis, en su informe final para América Latina, lo resume así. Bukele trajo orden a un país quebrado, pero ese orden, si no tiene justicia, solo es miedo bien organizado. Mientras tanto, el presidente sigue ganando popularidad. Las encuestas lo colocan como uno de los líderes mejor valorados del continente. El modelo salvadoreño inspira a otros gobiernos, desde Honduras hasta Ecuador. Pero también lanza una advertencia al mundo. Cuando el miedo domina una nación, la libertad puede desaparecer sin que nadie la extrañe.